sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, siempre tienes el control, nunca pierdes el control. Los velos están cayendo y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, siempre tienes el control, nunca pierdes el control. Muchas bendiciones para todos. Gracias nuevamente por conectarse para que podamos compartir nuevamente una nueva reflexión. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Quisiéramos compartir este día precioso que el Señor nos regala, una segunda parte sobre la predicación profética. Y esto está basado en el texto que vimos la semana pasada, que está en la segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 19 al 21, donde dice la palabra de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La semana pasada dijimos que la predicación profética es algo bíblico y también teológico. Así que en ese sentido es mucho más que solamente predicar cada semana. Lo digo con todo respeto a aquellos que cada semana se esfuerzan por llevar la palabra del Señor a sus comunidades, a sus iglesias.
Es por esta razón que quiero que sigamos reflexionando en qué consiste la esencia de la predicación profética. Por todo lo que ya hemos expuesto hasta ahora sobre la predicación, queda claro que la predicación profética es una tarea muy seria y sin duda mucho más grande y mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. El teólogo Karl Barth dice que la predicación es una tarea difícil y todo ser humano es incapaz e indigno. Es aún imposible saber de antemano lo que va a pasar durante la predicación, porque todo esto depende de Dios. Pero damos gracias al Señor por la palabra que Dios nos da para que la comuniquemos y saber que esa palabra nunca corre sin la compañía o sin el acompañamiento del Espíritu Santo del Señor. Así que este también fue un tema constante de los reformadores con respecto a la palabra y al Espíritu. Así que la predicación y el Espíritu de Dios. La palabra de Dios sin el Espíritu conduce a normas tradicionales muertas. La palabra escrita no opera sola, sino que es vivificada por el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros la predicamos. El teólogo Karl Barth sigue diciendo también que la palabra de Dios para él tiene su sentido pleno cuando Dios habla y el pueblo escucha. Así que la predicación profética hace presente la palabra de Dios en forma viva. Es decir, que cuando se predica el Evangelio, Dios habla. Y como lo expresara también Martín Lutero, él decía que la palabra de Dios trae a Cristo al pueblo. Así que en este acto de Dios, Dios es quien habla o habló en el pasado, pero también se convierte en el presente y Dios es el que nos sigue hablando y siempre lo hace por medio de las Escrituras, es decir, la Biblia. Así que por la acción del Espíritu Santo, la palabra de Dios toma vida como si fuera una resurrección del texto bíblico que estamos predicando. La predicación profética, bien entendida, es un acto de Dios totalmente imposible para el ser humano. El predicador no tiene ningún control sobre la acción de Dios ni puede garantizar que Dios hablará por medio de su predicación. Eso queda totalmente en manos de Dios y eso va a ocurrir cuando Dios quiera y donde Él lo determine que hará. Es por eso que la palabra de Dios por medio del predicador y su sermón es siempre como un milagro. En la predicación puede suceder que Dios hable y realice una acción tal vez milagrosa o no. Pero nosotros no podemos incluir o anticipar un milagro en medio de nuestra predicación, porque todo depende de la voluntad perfecta de Dios. Así que al predicar, solo nos toca a nosotros anunciar que Dios está por hablar y proclamar a la comunidad lo que Él quiere decir mediante la explicación del texto bíblico que nosotros tomamos de las Escrituras. Esto nos debe hacer entender que la única fuerza verdadera de la buena predicación es la obra del Espíritu Santo. Nunca debemos confiar en nuestra elocuencia o en nuestra oratoria, ni en el carisma o el encanto de una personalidad atractiva. Debemos siempre reconocer que el poder del sermón profético no nos pertenece a nosotros mismos, sino que Dios ha prometido el obrar de su Espíritu Santo y por lo tanto, cuando predicamos debemos confiar en el Espíritu Santo y solo en el Espíritu Santo del Señor. Si confiamos en el Espíritu Santo, Él no nos va a permitir emplear mecanismos de manipulación en nuestras predicaciones para tratar de persuadir a los oyentes y a todos aquellos que nos escuchan.
No harán falta quizá gritos, gemidos simulados, ni una pegajosa música de trasfondo, ni mostrarse que uno al predicar está satisfecho, moviéndose de un lugar para otro, con micrófono en mano, etcétera, etcétera. Es el Espíritu Santo quien penetra en los corazones cuando nosotros predicamos, y nosotros los predicadores debemos aprender a confiar en su actuar y no interferir cuando el Espíritu Santo está ministrando a las personas. Así que debemos ser sensibles al Espíritu del Señor. Cuando entendamos el inmenso privilegio que nosotros tenemos de predicar la palabra del Señor y poder compartir, por decirlo de esa manera, con el Espíritu Santo, cuando nosotros nos demos cuenta de esa importancia, nosotros estudiaremos con más diligencia las Sagradas Escrituras, procuraremos hacer lo mejor y ser fiel a la interpretación de los textos bíblicos y nos vamos a preparar mucho con más cuidado y más pasión. El texto favorito de algunos predicadores es lo que dice Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12. Jesús dijo lo siguiente: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Pero el asunto es que en este pasaje no se aplica a la preparación de sermones ni al estudio sistemático de la Biblia, sino en caso de arresto y persecución, cuando uno no tiene tiempo para preparar su defensa bíblica. La predicación y culto a nuestro Dios. El sermón no debe verse como una interrupción extraña al culto, tampoco la adoración congregacional debe ser como una preliminar para el sermón. En el culto contemporáneo hay una fuerte tendencia a sobredimensionar los momentos en que nosotros cantamos a Dios, oramos o damos testimonio y le damos quizá menos valor y tiempo en los momentos que tenemos que escuchar la palabra de Dios a través de la predicación. Es preocupante la falta de atención cuando se va a predicar la palabra de Dios, porque la tendencia de hoy en muchas iglesias evangélicas es priorizar exageradamente las doble A, alabanza y adoración, sin considerar el tiempo para el sermón. El cántico congregacional dura mucho tiempo y muchas veces se repite y se repite muchas veces el coro, y a la hora que llega de predicar la palabra de Dios están todos cansados, incluyendo el propio predicador. Es común escuchar desde el púlpito frases como: bueno, el Señor nos ha bendecido tanto en la alabanza que se nos hizo muy tarde, de modo que hoy el sermón va a ser breve. Hay otros que dicen: pues bueno, hermanos, el Señor nos ha bendecido tanto en esta mañana por medio de las alabanzas que vamos a tener un sermón, no vamos a tener directamente un sermón porque se nos hizo tarde. Recuerde que nada debe eclipsar o reemplazar la predicación de la palabra. Muchas congregaciones evangélicas contemporáneas están cayendo en esta trampa. Pero repito, recuerde, nada reemplaza la palabra de Dios. Martín Lutero tenía muy en claro esto y él denunció en su tiempo la priorización de otras cosas por encima de la predicación de la palabra de Dios y expresó lo siguiente: ahora, dice Martín Lutero, para corregir este abuso, lo primero es saber que la comunidad cristiana nunca debe reunirse sin que la palabra de Dios sea predicada y que se hagan oraciones. Por eso, donde no se predica la palabra de Dios, sería mucho mejor ni cantar, ni leer, ni aún reunirse. Sería mejor omitir todo lo demás, menos la predicación de la palabra de Dios, porque no hay nada mejor que dedicarnos a ella. La predicación como voz profética.
Si la predicación es la palabra viva de Dios, lo cual es la esencia de la profecía, entonces la predicación debe entenderse como palabra profética. Jesús mismo, como el Verbo encarnado, vino con un marcado carácter profético. Y las Escrituras tienen un carácter marcadamente profético, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas de Israel y aún por aquellos que la predicaron de Cristo. Se puede decir entonces que en la Biblia los primeros predicadores y maestros de la ley fueron los profetas de Israel. Aunque hoy tenemos sus profecías en forma escrita, originalmente ellos pronunciaron su predicación o su discurso en las plazas públicas. Y hoy, si nuestra predicación es la palabra de Dios, como hemos afirmado, entonces toda predicación debe tener algo del carácter profético. El problema es que el término profecía o profético es uno de los términos bíblicos muy mal entendido hoy en día. Se suele entender cuando hablamos de profeta o lo profético, entendemos como que eso es esencialmente predicción del futuro, como revelación sobrenatural de información secreta o como una palabra divinamente autorizada que nadie debe cuestionar. Y todo esto es un gran error. El vaticinio de eventos futuros constituyen una mínima parte del mensaje profético del Antiguo Testamento. El profeta no lo era por predecir ni por dejar de serlo o dejar de predecir. En el Antiguo Testamento prohíbe y condena la adivinación, a lo que corresponde a un gran porcentaje de supuestas palabras proféticas hoy en día. Y muchos le otorgan a los profetas de hoy en día una autoridad incuestionable, casi divina. Pablo en 2 ocasiones exhortó a la iglesia a examinar las profecías, a tener un discernimiento crítico. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 le dice, versículo 21, le dice, examinarlo todo y retener lo bueno. En 1 Corintios capítulo número 14, versículo 29, le dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir, evalúen si lo que dice o lo que están diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios o no, y saquen sus propias conclusiones. En Hechos capítulo 17, versículo 10 al 11, dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Para concluir, no debemos ser ingenuos y confiados. Salgamos de nuestra zona de confort, dejemos la comodidad y la pereza y seamos como los hermanos de Berea. Comprobemos si lo que estamos escuchando está de acuerdo a la palabra de Dios. Analicemos, meditemos, escudriñemos, verifiquemos, comprobemos si el evangelio que oímos y la predicación de la palabra de Dios que escuchamos cada semana está de acuerdo a la palabra del Señor, a la Biblia. La palabra viva de Dios exige obediencia en medio del pueblo y de la historia. Una predicación de la palabra de Dios que no conlleve una exigencia profética y compromiso de obedecerla en todas las áreas de nuestra vida, de seguro que no es la palabra o el mensaje de Dios. Una predicación que se dedica a ofrecer un menú variado de productos de consumo religioso, pero que no nos llama a tomar la cruz
y a seguir a Jesús y a un discipulado radical no es una predicación profética. Jesús expresó estas palabras en Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Damos gracias al Señor por esta reflexión y vamos a agradecerle a Dios a través también de nuestras oraciones, Señor. Oremos todos juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es una luz que alumbra en lugares oscuros, que alumbra nuestra mente, que alumbra nuestro corazón, que nos trae tu conocimiento real y verdadero. Ayúdanos, Señor, a discernir lo que escuchamos. Ayúdanos, Señor, a comprobar si lo que se está diciendo y anunciando está de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado. Dios amado, ayúdanos, Señor, a poder entender cada día más tu palabra para no ser engañado. Ayúdanos, Señor, a dedicarle la lectura de tu palabra y a depender, Señor, de tu Espíritu Santo, quien es nuestro guía y nos guía a toda verdad y justicia. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica, que también nos confronta, que también nos desafía, que también nos disciplina, Señor, pero nos lleva hacia la vida eterna. Muchas gracias, te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible,
es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, es la verdad. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Muchas gracias nuevamente por conectarse y por estar con nosotros. Si Dios quiere, nos vemos pronto y será hasta una próxima reflexión que estamos compartiendo cada domingo. Rogamos al Señor que Dios los ayude, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los conserve bien de salud. Y recuerde que estamos orando por todos ustedes. Que tengan una bendecida y hermosa semana. Bendiciones para todos.